Hola, ¿qué tal? Yo soy Darío Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad IEXPRO, y en esta ocasión, como parte de nuestra materia de lo que es Derecho Constitucional, pues vamos a realizar un análisis jurídico y un estudio crítico de las cuatro etapas fundamentales de la historia constitucional en el ámbito del derecho comparado. Y también pues es importante conocer que sobre este recorrido pues no vamos a abordar el caso particular de México, sino que nos vamos a enfocar en las experiencias constitucionales de otras naciones que marcaron pues justamente hitos cruciales en el desarrollo de la rama de lo que es el derecho. El objetivo es comprender cómo es que la Constitución, más allá de un mero conjunto de normas, es el pacto social y político que organiza la convivencia y se adapta a las realidades de cada época. Así que, pues sin más preámbulos, comencemos justamente por la historia constitucional. Nuestra primera parada nos lleva a lo que es la Gran Bretaña. Entre 1688 y 1776, un periodo que marca el nacimiento del constitucionalismo, un hito central aquí es sin duda la gloriosa revolución de 1688. La Gran Bretaña nos legó dos pilares fundamentales, lo que es el Rule of Law o el Estado de Derecho, que establece la primacía de la ley sobre la arbitrariedad, y la soberanía del Parlamento, entendida como la potestad legislativa en manos del rey, junto con las cámaras de los lores o los comunes. Se estableció también la primera monarquía constitucional del mundo, donde el monarca, aunque gobernaba, dependía del Parlamento para la aprobación de leyes y la recaudación de impuestos. Los mismos, pues justamente a diferencia del rey, comenzaron penalmente responsables a través del impeachment. También el Bill of Rights en 1689 fue crucial justamente para proteger lo que son los derechos individuales, como el habeas corpus, la libertad de petición o el derecho a portar armas, y la libertad de imprenta, sentando pues las bases de las libertades civiles. Otro aspecto vital fue el desarrollo de las convenciones constitucionales. Estas normas, no escritas, pero pues de obligado cumplimiento, pues transformaron la monarquía, que en un sistema parlamentario se transfiere a la dirección política del gabinete y lo que es el primer ministro, quienes son quienes responden públicamente ante el parlamento. Y en esencia, pues la Gran Bretaña consolidó el sistema parlamentario de gobierno, el rule of law y la soberanía del parlamento como sus grandes contribuciones. De igual manera, pues es importante señalar que la revolución de 1688, si bien fue política, no fue una revolución social. Su propósito principal era asegurar un rey fuerte, pero con limitaciones claras impuestas por el Parlamento. A pesar de lo que es el Bill of Rights, el rey aún conservaba la facultad del veto sobre la legislación, lo que implicaba que la intervención real en la formulación de leyes no desapareció por completo y la confianza regia seguía siendo necesaria para gobernar hasta bien entrado el siglo XIX. Finalmente, la distinción entre el modelo formal y el material no siempre fue nítida, generando pues cierta ambigüedad incluso para los contemporáneos. Pasamos ahora a lo que es la segunda etapa, el constitucionalismo revolucionario, que abarca desde 1776 hasta 1814 e incluye las experiencias de Estados Unidos, de Francia y el mundo hispánico. A su vez, estos movimientos que inspiraron eh, el iusnaturalismo racionalista, con ideas como el estado de naturaleza, el pacto social, los derechos naturales e inalienables y la soberanía del pueblo o la nación. Sin embargo, pues en Estados Unidos este iusnaturalismo convivió con la fuerte influencia del common law británico. En Estados Unidos, en la Constitución de 1787 y su Bill of Rights de 1791 establecen una república con soberanía popular, una separación de poderes muy rígida,
un Congreso bicameral y un Poder Judicial independiente. Y aquí pues es donde nace el sistema de checks and balance y se consagra el Judicial Review en el célebre de Marbury versus y Madison en 1803, ya que esto reafirma la supremacía normativa de la Constitución. En lo que es Francia, pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 es icónica, pues establece la igualdad natural ante la ley, las libertades fundamentales como la de conciencia, expresión, imprenta, el habeas corpus y principios cruciales como la legalidad penal, la presunción de inocencia y la Constitución de 1791, aunque pues mantuvo una monarquía, instauró lo que es la soberanía nacional y una división de poderes que otorgaba pues un gran peso a lo que es la Asamblea Nacional. De igual manera, pues en el mundo hispánico, que fue la Constitución de Cádiz de 1812, mezcló lo que es el iusnaturalismo con una supuesta tradición medieval, liberal y una fuerte influencia católica. Aunque reconocía derechos individuales de forma dispersa, notoriamente no incluyó la libertad religiosa, consagrando lo que es la confesionalidad del Estado en su artículo 12. De igual manera, aunque lo que es el radical en sus ideas, este liberalismo no era plenamente democrático en el sentido moderno. En Europa, lo que es la monarquía era aceptada, pero como sierva de un parlamento unicameral, lo que pues esto genera o generó tensiones. En el modelo francés, de lo que es 1789 a 1791, resultó ser inestable y efímero, pues demostrando las dificultades de aplicar teorías puramente racionalistas, sin considerar lo que es la realidad política. Y en la Constitución de Cádiz, al evitar una declaración de derechos explícita para no ser tildada de afrancesada, mostró una tensión entre la razón ilustrada y la búsqueda de legitimidad en una tradición histórica a veces idealizada. Ahora bien, avanzamos al siglo XIX, de 1814 a 1917, en un periodo pues marcado por la consolidación de lo que es el Estado constitucional y un notorio contraste entre las trayectorias de Europa y América. En Iberoamérica, la Constitución de Estados Unidos se convirtió en un principal referente, aunque su aplicación práctica fue desafiante. En lo que es Europa se dio un giro, alejándose del modelo revolucionario francés y retomando en gran medida el constitucionalismo británico de 1688. Los elementos clave en Europa fueron la soberanía del Parlamento bicameral, la concepción de los derechos individuales como derechos positivos creados por el legislador y la consolidación del sistema parlamentario de gobierno. Todo esto prevaleció en una monarquía con un sistema parlamentario, con una característica crucial, lo que es la supremacía de la ley sobre la Constitución, lo que esto pues devalúa lo que es el valor jurídico de esta última en un mero documento político. Ejemplos de ello incluyen lo que son las cartas francesas de 1814 y 1830, que pues otorgadas o pactadas pues reconocen los derechos y libertades. La Constitución belga de 1831 fue más avanzada, con un parlamento fuerte y una limitación clara de poder real combinado con influencias francesas e iglesias. Se vieron diversos modelos de monarquía constitucional, desde el parlamentario puro hasta la orleanista o de doble confianza, reflejando la complejidad de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Hacia finales de lo que es el siglo, surgen textos más inspirados en la Revolución Francesa, como la Constitución Francesa de 1848, que empezó a esbozar lo que sería el Estado democrático y social del derecho. La principal crítica de esta etapa en Europa fue lo que es la devaluación del valor jurídico de la Constitución. Y esto pues al subordinarla
a la ley ordinaria, se perdió en gran medida lo que es el carácter de la norma suprema y garante de los derechos. Las cartas francesas de 1814 y 1830, aunque un avance, pues aún reflejaba un principio monárquico fuerte y una división de potestades, más que una clara separación de poderes, manteniendo pues cierta injerencia real. También pues lo que es el sufragio era censitario, es decir, limitado por la riqueza, lo que restringía la participación democrática a una élite, incluso en los sistemas más avanzados como lo es el belga. A pesar de lo que son los avances de la teoría, la Constitución francesa de 1848 fue de corta duración, evidenciando que las ideas progresistas aún enfrentaban grandes resistencias políticas. Llegamos a lo que es la cuarta y última etapa de nuestro análisis, el constitucionalismo de entreguerras, que se extiende desde 1917 hasta 1939, un periodo de profundas transformaciones globales. Ahora bien, tenemos algunos criterios relevantes en donde pues en esta etapa surge de la crisis del Estado liberal, marcada por el movimiento obrero, el triunfo del comunismo en Rusia y la reacción fascista. Muchas constituciones, como la alemana de 1919, la austriaca de 1920 y la española de 1931, además de la mexicana que fue de 1917, fue un precedente muy clave, ya que estos nacieron de revoluciones o cambios políticos drásticos. Hubo una participación decisiva de juristas y académicos en su elaboración, que fundamentan en la concepción de los tribunales constitucionales, donde claramente se produjo una recuperación de los principios de constitucionalismo revolucionario, pero con importantes innovaciones. Aquí se establecieron justamente los tribunales constitucionales para controlar lo que es la constitucionalidad de las leyes, reforzando así el valor jurídico y la supremacía de la Constitución. Los derechos reconocidos pasaron también a ser auténticos derechos fundamentales, y todo esto vinculantes para todos los poderes públicos y de la aplicación directa sin necesidad de las leyes que los desarrollaran para ser efectivos. El Estado liberal se transforma en un Estado democrático, fusionando liberalismo-democracia. Se extendió al principio republicano, la soberanía popular, el sufragio universal y se buscaron mecanismos de democracia directa como el referéndum. Surgió el concepto también de lo que fue el Estado Social de Derecho, con la Constitución Mexicana de 1917 como pionera, y al incluir pues estos derechos económicos y culturales, influyen posteriormente en textos como la Constitución Española de 1931. En cuanto a la distribución territorial del poder, aunque México mantuvo su federalismo, las constituciones europeas también buscaron superar lo que son los esquemas federales y unitaristas para lograr una mayor integración del Estado. También pues se adoptó lo que es el sistema parlamentario del gobierno, buscando su racionalización para evitar inestabilidad gubernamental de periodos anteriores. A pesar de sus grandes avances, el concepto de Estado integral en la Constitución Española de 1931, por ejemplo, genera cierta ambigüedad en su aplicación. Y en la Constitución Mexicana de 1917, aunque visionaria en su carácter social, mantuvo un fuerte presidencialismo, una característica que marcaría su evolución política. Y a pesar pues de estos esfuerzos por la estabilidad, el periodo de entreguerras estuvo marcado por la inestabilidad política. Muchas de estas constituciones, a pesar de su diseño avanzado, sucumbieron ante el ascenso de regímenes totalitarios. Hemos ahora lo que son recorrido las cuatro grandes etapas del constitucionalismo, comparado desde el pragmatismo inglés hasta la ambición revolucionaria americana y francesa, pasando por los contrastes del siglo XIX y culminando con el innovador constitucionalismo de entreguerras. Cada una de estas etapas, con sus aciertos y sus limitaciones, contribuyeron a la evolución de lo que hoy entendemos como derecho constitucional,
un sistema de límites al poder, de garantías para los derechos fundamentales y de organización del Estado, que por su propia naturaleza debe ser dinámico y adaptarse a lo que son las realidades sociales. También comprender lo que es la evolución nos permite apreciar toda esta complejidad y la riqueza del constitucionalismo como una disciplina viva y en constante transformación. Pues hasta aquí hemos llegado, agradezco su atención, espero que este análisis haya sido de utilidad para comprender mejor la materia y pues nos vemos en la próxima.